aquí tenemos un circuito, tenemos este rojo que viene de un breaker y tenemos este verde que viene del neutro. Bienvenidos a su canal Tecnovata. Hoy vamos a hablar sobre lo que es una caja de circuitos o un tablero eléctrico, que es donde llegan los cables desde la calle hasta nuestras casas. Vamos a hablar de dónde vienen esos cables, qué es una caja de circuitos o un tablero eléctrico y para qué sirve, o sea, cuál es su función. En un video anterior estuve hablando un poco sobre esto, no ahondé mucho en el tema, pero sí expliqué cómo funcionaba, para qué servía, pero vi que habían muchas dudas y entonces ahora vamos a hablar más centrado en lo que es la función de este tablero o de esta caja de circuitos. Esto es donde llegan los cables de la calle y de aquí se distribuyen hasta toda la casa. Vamos a ver aquí de dónde vienen esos cables. Por lo general, frente a nuestras casas en zonas residenciales tenemos los postes, y esos postes, estas tres líneas que vienen arriba, son alta tensión. Abajo de esto, por lo general, está el transformador, que es el que reduce el alto voltaje hasta el voltaje residencial. Que bien, esto lo que hace es que transforma este voltaje que trae aquí, que son aproximadamente 13.000 voltios. Él lo reduce y lo deja en un voltaje adecuado, o el voltaje que nosotros necesitamos en nuestras casas. Aquí tenemos tres cuerdas más y de aquí sale la conexión a estas cuerdas. Ya de estas cuerdas, ellas traen como unos aritos aquí, y de ahí sí sale la conexión a nuestras casas. Vamos a dibujar esta casita aquí bueno, de ahí salen los cables hasta la casa, y esos cables que llegan a esta casa son los que van al tablero. Aquí por lo general en la pared, así empotrado en la pared, incrustado en la pared, hay un tablero que es el que recibe ese voltaje, y ese tablero es el encargado de recibir el voltaje y distribuirlo a la casa. Bueno, ya conociendo de dónde llegan los cables, dónde llega la corriente que alimenta el tablero, vamos a ver el tablero por dentro, cómo funciona, qué es y cómo distribuye la corriente en nuestra casa. Entonces aquí tenemos un tablero. Recuerden que hay tableros monofásicos, hay tableros trifásicos, hay unos grandes, unos pequeños. Bueno, este es un tablero de monofásico de 220 voltios. Y bueno, ya se los voy a mostrar. Aquí quedarían los breakers. Vamos a destaparlo para que lo veamos mejor y sepamos cómo funciona. Esta es la tapa principal, o sea, la tapa de encima. Ven que tiene unos tornillos. Vamos a quitar estos tornillos. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo es por dentro, cómo está constituido por dentro este tablero de circuitos, este tablero eléctrico. Entonces, como les dije, vean que aquí tiene estos círculos, aquí es donde entran las tuberías, y por esas tuberías vienen los cables desde el transformador, o sea, desde las cuerdas. Ya viene con el voltaje que nosotros necesitamos, que puede ser 110 voltios o 220 voltios, que es el voltaje residencial más común, el que se usa más comúnmente. Bueno, entonces aquí ustedes ven esto es una barra, son barras de cobre. Vean que aquí esta parte es como, está dividido como en dos, pues. Esta barra de cobre viene hasta aquí, viene hasta aquí y viene hasta aquí. Vean que no se une con esta. Entonces aquí tenemos la otra y la otra. Y esta barra que tenemos aquí, vean que es una barra metálica, es una barra de un material que conduce. Vemos que tiene aquí estos bornes que son más grandes. Aquí es donde iría el neutro. Entonces viene el cable desde el tendido eléctrico, que por lo general son tres líneas que hay en el poste. Una es el neutro y las otras dos son una fase y otra fase. Esa explicación del transformador lo voy a hacer en otro video, y les voy a hablar sobre cómo funciona el transformador, cómo baja el voltaje y cómo nos entrega dos fases y un neutro. A veces nos puede entregar tres fases. Bueno, hay varios tipos de transformadores, eso lo vamos a ver en otro video. Aquí nos llegan los tres cables, tenemos un neutro y el neutro iría aquí y apretamos esto. Al tener el neutro aquí, automáticamente, como es conductor, estaría en continuidad todo esto que ustedes ven aquí. Y como ya se imaginarán, cada uno de estos huequitos representa un neutro. Una fase vendría aquí y la otra fase vendría aquí. Entonces puede ser una fase 220 y una fase 220, o puede ser 110 y 110. Eso nos lo va a decir el transformador, pero bueno, eso se lo explico en otro video. Aquí donde yo vivo se trabaja con 110 voltios, o sea que si yo mido entre línea y neutro, hay un diferencial de 110 voltios. O sea, entre la línea, que es esta, y el neutro me va a marcar 110 voltios. Igual aquí, entre esta línea y este neutro me va a marcar 110 voltios. Y si yo mido esta línea con esta línea, me va a dar 220. Entonces tengo dos voltajes. Tengo 110 voltios y tengo 220 voltios. Entonces bien,
tenemos el neutro, tenemos una fase 110, tenemos otra fase 110. Entonces, por ende, ya aquí tendríamos esto con un voltaje de 110 voltios. Esta parte y esta también, pero vean que ellas no se unen. Entonces aquí ustedes ven estos ganchitos y aquí tenemos lo que es un breaker. Él me conecta y me desconecta. Entonces vean que aquí él es doble. Si yo necesito 220 voltios para un aire acondicionado, supongamos, aquí van los cables. Vean que aquí tiene como una especie de gancho, trae 2 y aquí está la posición de 2. Vean que aquí tengo este 110 y tengo este 110. Entre los dos me hacen 220 voltios, porque si yo conecto este con este sería el mismo 110. Entonces tengo que conectar esta línea con esta línea para que me pueda dar los 220 voltios. Y aquí tenemos las dos entradas. Entonces eso quiere decir que si yo conecto aquí, estaría conectando esta con esta y tendría los 220 voltios. Vean que aquí él trae como una especie de huecos que van en estos ganchitos. Entonces yo lo que haría sería lo siguiente. Como pueden ver, ahí ya tengo una fase y otra fase. Y aquí tengo la salida, entonces aquí tendría 110 y 110. Un 110 y un 110, una fase y una fase. Y ya aquí podría alimentar, de aquí saldrían dos cables que bajan, por lo general bajan o bueno, por donde ustedes, esto va a estar en la pared, esto va a estar puesto en la pared y por dentro de la pared le van a llegar las tuberías hasta aquí, hasta estos puntos. Y ya por esas tuberías bajarían los cables, supongamos que bajan dos cables. Los meto por la tubería y las tuberías van a través de las paredes y llegan hasta el punto donde yo los quiero. Y bueno, ya si yo le doy aquí, corto la corriente de esos dos cables. Si yo le doy aquí, estaría conectando nuevamente la corriente a esos dos cables. Esa es la función principal o el uso para el que se le da a esta caja de circuitos, que es recibir la corriente de la calle y distribuirla por toda nuestra casa. Y aquí podemos conectar tanto aparatos de 220 voltios como de 110. Ya que hay breakers como estos que son individuales. Este iría aquí, aquí y entonces tendría 110 voltios. Pero recuerden que para que me funcione necesito un neutro. Entonces aquí me está llegando el neutro, aquí las dos fases. Si yo coloco uno individual como este, estaría alimentándolo por aquí con 110 voltios y tendría un cable de 110, me faltaría el neutro. Entonces desde uno de estos huecos yo saco el cable y entre el neutro y esta línea o esta fase tendría los 110 voltios. Y igual, supongamos que lo necesito para un apagador, un bombillo, un toma corriente de 110 voltios. Bueno, de aquí saco ese circuito que es un neutro y la fase. Y igual, viene un cable desde aquí, desde el neutro, y un cable desde la fase. Se va por aquí por uno de estos huecos donde previamente hay una tubería y se va por esa tubería hasta el toma corriente o hacia el bombillo o el foco que yo necesito alimentar. Entonces bien, supongamos que necesitamos hacer un trabajo en el punto 110. Yo lo que hago es que me vengo hasta el tablero, previamente los tengo identificados. Cada vez que ustedes coloquen un circuito, supongamos que con este breaker yo voy a controlar las luces de una sala. Este breaker es de 30 amperios. Vean que aquí dice 30 amperios. Con un solo breaker de estos, ya que es de 30 amperios, eso se calcula. Supongamos que yo quiero controlar toda la iluminación de una sala. Hay 7 bombillos. Entonces lo ideal sería que yo destinara un breaker a esos 7 bombillos. De aquí saldría un neutro, la línea, y ya aquí jugando con las tuberías, haciendo las ramificaciones, alimentaría los 7 bombillos. A la hora que yo necesite trabajar con los bombillos, con los focos, lo que hago es que le quito la corriente o la pongo. Ella me quedaría aquí así. Me quedaría de esta manera. Esto sería lo que yo vería. Ya aquí yo puedo pegar un papel y los enumero. Serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es un tablero de 12 circuitos. Entonces aquí pongo un número. El 1 y 2, aire acondicionado. El 3, iluminación. Y así sucesivamente. El 4 y 5, toma corriente. 7, 8, cocina. 9, nevera. Y así se me hace más fácil. Yo quiero reparar algo en la cocina o simplemente quitar la corriente o ponerla. Es muy fácil. Tú te vienes hasta el sitio donde tienes instalado el tablero, lo abres y previamente tú ya hiciste la lista y enumeraste todo y simplemente lo que haces es que quitas la corriente o la pones. Esto nos ayuda a organizar lo que serían los circuitos eléctricos de nuestra casa. Bien, entonces aquí esto es un repaso así, digamos que sencillo, tratando de que todos lo podamos entender, de que no sea tan complicado. Y bueno, ya ustedes saben, este es un breaker
este es superficial, o sea, este es para ponerse por fuera. Pero el breaker que iría aquí sería igual que este, o sea, que este, como ustedes pueden ver, son casi que dos breakers unidos. Bueno, este es un tablero que es 220, o sea, 110, 110, un tablero grande. Esto aquí es la barra donde van los neutros. Y hay tableros que traen una barra. Bueno, en esto lo voy a explicar un poco más con más calma, tratando de hacerlo lo más claro posible, lo más detallado posible, ya que en un video anterior donde donde explicaba lo que era la fase, la tierra y el neutro, hubo mucha confusión en lo que era cómo conectar la tierra. Bien, es que la tierra no viene del tendido eléctrico de la calle, no. La tierra viene, como su nombre lo indica, de una barra de cobre. Aquí les voy a estar dejando una imagen para que ustedes vean cómo es la barra. Se llama barra Copperwell. Es una barra de cobre de aproximadamente 2,5 metros, 2,30 metros, que va enterrada en el jardín, en el patio, en cualquier lugar donde haya tierra. O sea, ella va enterrada completamente. Ahí ustedes van a ver la foto de cómo va instalada ella. Y ella lleva una especie de conector que une un cable con la barra. Ese cable que viene desde la barra Copperwell, desde la barra de cobre, lo conectamos de manera tal que llegue hasta el tablero. O sea, el cable viene desde la barra hasta nuestro tablero. Y en el tablero, un tablero que tenga puesta tierra, traería, ustedes ven esta barra aquí para la conexión del neutro, traería otra barra idéntica, pero aquí del lado de abajo. ¿Y cómo se conecta? Bueno, supongamos que esta es la barra, ya que es idéntica. Ya conectamos la barra de aquí, que es el donde va el neutro, y tenemos la otra barra, que sería este. Bien, ese cable, que por lo general es un cable verde con amarillo, que así se identifica, así es el color universal que nos identifica, nos dice que es la tierra, la puesta a tierra. Ese cable lo conectaríamos a uno de estas dos puntas, a cualquiera de las dos, a esta o a esta, a la que se nos haga más fácil. Y aquí la apretamos. Ya conectando ese cable a todo esto, recuerden que esto es un material conductor, tendríamos todos estos puntos en continuidad con la barra. Entonces aquí a nuestros circuitos que llevan, supongamos, los dos cables, las dos líneas que hacen el 220, le añadiríamos el cable a tierra, que la tierra se usa para protegernos a nosotros y proteger a los artefactos electrodomésticos, los artefactos que estemos alimentando desde aquí. En otro video les voy a explicar más detalladamente qué es la puesta a tierra, cómo funciona, para qué se usa, pero en general es un mecanismo de protección. Entonces el tablero va a tener el neutro, va a tener la puesta a tierra y va a tener lo que serían las fases. Vean aquí tenemos un toma corriente, un enchufe con tierra. Entonces aquí tenemos neutro, fase y la tierra. Serían 3 cables. Entonces esos 3 cables, ¿de dónde salen? Para alimentar un toma corriente en nuestra casa. Bueno, salen de un breaker individual que va aquí, y aquí ya tendríamos un 110. Sale de aquí la tierra y sale de la otra barra que iría aquí, la otra bornera, sale el neutro. Entonces serían 3 cables: la fase, el neutro y la tierra. Y si nosotros quitamos aquí, ya estaríamos quitando la energía de ese toma corriente. Si le damos aquí, la estaremos poniendo. Entonces, en general, esta es la función de una caja de circuito, un tablero eléctrico. Este breaker, hay breakers de distintas capacidades. Este es de 30 amperios también, pero hay de 40, de 50, de 60, de 70, de 100. Pero normalmente en residenciales se usan hasta 40 amperios. Eso nos lo va a decir lo que necesitemos conectar. Por ejemplo, si es un aire de 24.000 BTU, necesitamos un breaker más grande que para un aire de 12.000 BTU. Supongamos que necesitamos una parte de la cocina donde está el microondas, donde está la licuadora, donde está un tope con hornillas eléctricas, donde está la nevera, entonces necesitaríamos un breaker de más amperios. Eso se calcula según las necesidades, el amperaje de los breakers. Aquí también, aparte de todo esto, se puede conectar un disyuntor, un breaker, pero diferencial se llama, que percibe si hay algún cambio en el consumo de corriente, y él automáticamente corta la corriente, pero eso lo vemos en otro video para no complicarnos más la vida. Bueno, en general esta es la función de un tablero de circuitos. Él recibe la energía desde la calle. Los cables que vienen del tendido eléctrico llegan hasta este punto, que es esta caja que está aquí, y desde aquí se distribuye según los requerimientos, las necesidades de cada casa o que cada uno tengamos, y él distribuye aquí lo que es toma corriente, lo que es iluminación,
cocinas, baños, aires acondicionados, todo lo que nosotros vayamos a alimentar. Bueno, ahorita les voy a mostrar un tablero ya puesto, que es el de la casa donde yo estoy, que es más pequeño y no es doble. Un tablero bastante pequeño porque en principio la casa era bastante pequeña. Después se le hizo una ampliación y se le puso un tablero como este. Pero bueno, ya aquí le estoy mostrando este y le voy a mostrar el tablero pequeño. Es un tablero sencillo, es como la mitad de esto, y se los voy a mostrar en funcionamiento para que ustedes vean lo que yo les traté de explicar aquí. De todas maneras, en otro video voy a estar montando esta semana también. Les voy a mostrar con la práctica, o sea, voy a meterle los cables, voy a alimentarlo y voy a sacar por aquí abajo la tubería y voy a ponerles un toma corriente y voy a ponerles un foco, un circuito de una lámpara y un circuito de un toma corriente, para que ustedes vean con más claridad, con más exactitud, todo lo que yo les expliqué en este video. Bueno, aquí podemos ver un tablero. Les dije que era más pequeño y vean cómo está empotrado en la pared. Este es el tablero que recibe la corriente desde ahí. No sé si ven aquí, el post. Vean que ahí están las cuerdas, ahí está el tendido eléctrico y aquí vienen los cables. Los cables llegan al techo. Bueno, aquí se ve mejor, ahí ven las cuerdas. Los cables llegan hasta aquí, hasta el techo, y del techo bajan hasta aquí, hasta el tablero. Él es el que recibe la corriente de allá afuera y la distribuye en la casa. Entonces aquí tiene dos tornillos. Voy a sacarlos para que ustedes vean más a fondo de qué se trata. Vean que aquí lo abro. Aquí trae para identificar para qué sirve cada breaker. Vean que aquí hay solamente 3 individuales y aquí yo pongo y quito la energía eléctrica. Entonces bueno, vamos a cortar el video para sacar esto y les muestro cómo está conectado por dentro. Mira amigos, entonces aquí tenemos lo que es el tablero. Vean que este es un tablero muy sencillo. Tiene 4 puntos nada más. Vean que aquí tiene la parte metálica, que es donde iría otro breaker, pero este es uno muy sencillo. Vean que aquí están vean que este es el marco, la estructura de la caja de circuitos del tablero eléctrico. Vean que aquí está la barra. La barra de neutro. Este no trae barra de tierra porque es muy sencillo. Y bueno, aquí pueden ver este cable viene de la calle y es el neutro, llega hasta este borne. Este borne, ustedes ven ahí, está en contacto con toda la barra, y esto que ustedes ven conectado aquí son los neutros que yo estoy necesitando en este momento. Van para iluminación como para toma corriente. De aquí salen las fases y ustedes pueden ver que aquí viene el otro cable, este cable negro, que es el que trae la fase desde la calle, y está conectado a este borne que está aquí, y este tiene un puente hasta este que está aquí, y ese es el que le da energía a esta parte metálica. Entonces aquí tenemos la fase y aquí tenemos el neutro. Vamos a tratar de identificar uno por aquí. Aquí tenemos 2 cables conectados. Este es uno, este es otro, y aquí tenemos el otro. Están con cable rojo para saber que eso es una fase. O sea, el cable rojo nos indica que es fase y el verde aquí nos está indicando que es el neutro. Entonces vean que aquí tenemos un circuito. Tenemos este rojo que viene de un breaker y tenemos este verde que viene del neutro. Entonces aquí tendríamos 110 voltios. Por cada tubería se va un circuito, otro circuito y otro circuito. Este amarillo también está funcionando como neutro. Aquí hay una conexión que bueno, está por encima de los breakers. Prácticamente está directa. Vean que aquí viene del borne que está alimentado con 110. Tenemos una línea y aquí tenemos el neutro. Esto es un ejemplo de lo que no se debería hacer. Entonces vean que aquí va el cable y está por fuera. Pero bueno amigos, esto en general es la función que cumple un tablero de circuito, una caja de circuitos como ustedes lo conozcan, un tablero eléctrico, y es recibir la corriente de la calle, la alimentación desde la calle, y distribuirla de manera organizada y de manera segura, y que podamos controlar la corriente en nuestras casas. Desde estas tuberías sale hasta lo que sería iluminación y lo que sería toma corriente. Ya en el otro video les voy a mostrar cómo cablearlo, o sea, cómo conectarlo y cómo separarlo. Les voy a mostrar un circuito de un toma corriente y un circuito de una lámpara. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que se suscriban al canal, le den like a los videos y bueno, nos vemos en un próximo video.